Esta historia es de 1980, en un pueblo muy hermoso de Sudamérica llamado Los Llanos, donde todo alrededor eran campos verdes y sembradíos. Cerca de uno de esos campos, un niño llamado Dámaso se estaba quedando en casa de su tío durante las vacaciones. En esos días, la gente solía dormir temprano, así que todos cenaban y se iban a dormir desde la tarde. Dámaso ya se había acostado en la cama, pero no podía dormir. Solo se quedaba viendo el ventilador del techo. De repente, empezó a escuchar muy fuerte los mugidos y quejidos de unos animales. Se levantó y salió, y se dio cuenta de que el ruido venía de un refugio o corral de animales cercano, donde había muchas vacas. Dámaso miró hacia el cielo y vio que estaba completamente cubierto de nubes negras. Pensó que las vacas seguramente estaban asustadas por la tormenta que se venía, así que se acercó a ellas para llevarlas al establo de adentro, y con mucho trabajo empezó a meterlas, una por una, a la parte interior. Pero él nunca había visto a las vacas tan inquietas. Estaban demasiado nerviosas, tanto que hasta le resultaba difícil moverlas de ahí. En eso, empezó también una lluvia muy fuerte. Con mucho esfuerzo, después de lograr meter a varias vacas al establo, Dámaso empezó a percibir un olor muy feo, como a carne podrida. Y conforme iban quedando menos vacas afuera, ese olor se hacía cada vez más fuerte. Cuando quedaban como 5 o 6 vacas, él vio algo en el suelo. Eran los huesos ensangrentados de una vaca vieja. Al ver eso, Dámaso se quedó helado y comenzó a gritar del miedo. Pero antes de que pudiera correr o hacer algo, escuchó un sonido a lo lejos. En medio de la lluvia, desde kilómetros de distancia, se escuchó un silbido tan espeluznante que a Dámaso se le heló la sangre. En cuanto lo oyó, entendió que esa noche iba a morir, porque ese silbido era de El Silbón, lo que significaba que el Silbón venía hacia él. Dámaso había escuchado muchos relatos sobre el Silbón. Recordaba que, cuando era niño, sus familiares le contaban la historia de un hombre que se había encontrado con esa cosa. Según esa historia, ese hombre viajaba de noche a caballo por un campo parecido, de camino a una fiesta. De pronto, en medio de ese enorme terreno, la pata del caballo resbaló con algo. Cuando el hombre bajó a ver, vio que era un hueso de venado, y aún quedaban pedazos de carne colgando de él. Antes de que el jinete pudiera entender qué estaba pasando, escuchó a lo lejos un silbido tan agudo que parecía desgarrar el alma. Intentó levantar al caballo como pudo, pero ya era demasiado tarde. Escuchó que algo muy pesado cayó sobre una rama de un árbol cercano, como si algo enorme hubiera saltado ahí. El jinete quería huir, pero en ese momento algo le aventó con fuerza un hueso a la cabeza. El golpe fue tan fuerte que le abrió el cráneo. El hombre empezó a gritar pidiendo ayuda, pero no sirvió de nada, porque frente a él ya estaba parada la muerte misma. Una figura espantosa de unos 6 metros de altura. Tenía un sombrero en la cabeza, pero el cuerpo y la cara eran como la representación misma de la oscuridad. Aquel jinete jamás había visto algo tan terrorífico. En la espalda cargaba un costal lleno de huesos, y de ese costal iba sacando huesos para golpearlo una y otra vez, sin detenerse. El jinete rogaba por su vida, pero aquel ser empezó a arrancarle los huesos del cuerpo y a comérselos. A la mañana siguiente, unos campesinos que pasaban por ahí con su ganado no encontraron al jinete. Solo encontraron su cadáver convertido en un esqueleto. Dicen que ese hombre de casi 6 metros, con cuerpo de esqueleto, es el Silbón, y que hasta hoy sigue rondando por esa zona. Todo esto pasaba por la mente de Dámaso, y antes de que pudiera correr, de repente vio sobre el suelo una sombra alargada, como de 6 metros de largo.
De esa sombra salió una figura todavía más alta, un hombre con un sombrero de paja, con la carne colgándole del cuerpo, toda cortada. Ese ser gigantesco, de más de 6 metros de altura, no era otro que el Silbón. El monstruo empezó a caminar hacia él. En su espalda llevaba un costal del que goteaba sangre, y se escuchaba el choque de los huesos entre sí. El corazón de Dámaso latía cada vez más rápido. Asustado, empezó a correr para salvarse, y sintió cómo el Silbón comenzó a perseguirlo, trepando a los árboles, saltando de un árbol a otro encima de él. Dámaso gritaba, pero el Silbón se le apareció justo enfrente, bloqueándole el paso. Con sus brazos larguísimos, de los que colgaban pedazos de su propia carne, intentó atraparlo para matarlo. En ese momento se escuchó el ladrido de un perro. Al oírlo, el Silbón se estremeció de miedo, se retorció y desapareció en el aire. Cuando Dámaso volteó, vio a su perro, que estaba ladrando sin parar. Seguramente había llegado hasta ahí al escuchar los gritos de su dueño. Dámaso siempre dijo que, si ese día su perro no hubiera estado ahí, sus huesos también habrían terminado en el costal que cargaba el Silbón en la espalda. Después de esa noche, Dámaso no podía dejar de pensar en el Silbón. Les preguntó a sus familiares y a la gente del pueblo por esa leyenda, y lo que ellos le contaron era todavía más aterrador que lo que él había vivido. Le dijeron que la historia de El Silbón era completamente real. Según la leyenda, había un muchacho muy malcriado que vivía con su pequeña familia en esa zona, allá por el siglo XVIII. Como era hijo único, sus papás y su abuelo le cumplían todos sus caprichos. Un día, ese muchacho le pidió a su papá que le trajera carne de venado para la cena. El padre agarró su rifle de caza y un costal y se fue al monte a cazar. Pasó el tiempo y el papá no regresaba. El muchacho empezó a enojarse muchísimo. Entonces su madre, preocupada por él, le dio un cuchillo de cocina muy filoso para que se protegiera y le dijo que fuera al bosque a buscar a su papá y lo trajera de vuelta. Cuando el muchacho regresó, no venía con su padre, pero sí traía el costal lleno de trozos de carne, órganos y huesos. Le entregó el costal a su madre y le dijo que era carne de venado para que la cocinara. Mientras preparaba aquella carne, a la mamá algo no le cuadraba. Le empezó a dar una mala espina lo que había dentro del costal. Llena de miedo, fue con el abuelo del muchacho y le contó sus sospechas. Al escucharlo, el abuelo se llevó al chico hacia afuera, lo amarró a un árbol y empezó a azotarlo con un látigo, una y otra vez, hasta que el muchacho confesó la verdad, una verdad horrible. El chico contó que, cuando encontró a su padre en el bosque, este venía con las manos vacías porque no había logrado cazar ningún venado. El muchacho se enojó tanto que, cegado por la rabia, lo mató ahí mismo con el cuchillo que llevaba. Luego, con ese mismo cuchillo, le arrancó la carne, cortó el cuerpo en pedazos, llenó el costal con los trozos, los huesos y los órganos, y se regresó a la casa. Al oír la confesión, el abuelo siguió azotándolo con tanta fuerza que la carne del cuerpo del muchacho empezó a desprenderse y a colgarle a tiras. Después de eso, el abuelo le echó chile y alcohol sobre las heridas, lo desató del árbol y le colgó en los hombros un enorme costal con la carne y los huesos de su propio padre. Luego, soltó detrás de él a 2 perros horribles para perseguirlo, condenándolo a vagar para siempre. Dicen que desde ese día hasta hoy, el espíritu de ese muchacho recorre esas tierras con el nombre de El Silbón. Casi toda la gente que vive por ahí afirma que, tarde o temprano, todos han tenido algún encuentro con él. Dicen que se sienta en los árboles y que silba de una forma muy extraña, que ataca como un animal a cualquiera que ande de noche, muy tarde, caminando por los campos.
Cuentan también que solo le tiene miedo a los perros. Por eso, todos los habitantes de esa zona tienen perros en sus casas. Dámaso se salvó esa noche gracias a su perro. De no haber sido por él, hoy también sería una de las víctimas de El Silbón. Amigos, si les gustó esta leyenda urbana de terror de El Silbón, suscríbanse para escuchar más historias de leyendas urbanas de terror como esta, y sigan viendo cada semana historias que les van a helar la sangre.